Buenas noches. Más que pregunta es una precisión. Lo bonito del derecho es que podemos disentir sin necesariamente tener que estar en pugna. No veo al licenciado Braulio, pero he referido a su participación. Son un par de temas en los que no estoy de acuerdo y creo que en esta ocasión hay muchas personas acá que administran recursos humanos y pudieran irse con una idea equívoca del planteamiento de la ley en cuanto hace a los nuevos modelos de contratación. Nos decía el licenciado Braulio que la contratación con sujeción a prueba era aplicable para el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Aquí habría que precisar que la nueva ley nos permite sujetar a prueba también en tratándose de las diversas modalidades de contrato, siempre y cuando esa contratación exceda de 180 días. Ese es uno de los puntos, pero el otro que me interesa un poco más por los efectos que puede llegar a tener. Nos decía también el licenciado Braulio que en el caso del contrato a prueba, el término exceder de 30 días, ¿cómo debemos interpretarlo? Nos decía. Y nos ponía el ejemplo de una persona que a los 2 o 3 días de estar sujeto a prueba demostraba no tener aptitudes o habilidades para el trabajo. Siento yo que él nos hace ver que podemos terminar anticipadamente esa sujeción a prueba. Sin embargo, el texto de la ley dice algo diferente. Dice, al término del periodo de prueba, no dice durante, no dice antes de que venza, dice al término del periodo de prueba, de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores a juicio del patrón, escuchando a la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, podrá terminar esa relación laboral. Pero nos podemos ir con la idea de que esa relación o esa sujeción a prueba, la podemos terminar anticipadamente cuando el texto de la ley no lo permite así. Es mi participación. Sí. Cuando me refiero y hago ver que existe la posibilidad, es que la ley señala hasta un término de 30 días. Esto es, podemos señalar términos menores y también las habilidades con una evaluación práctica, apoyados obviamente con un dictamen, porque incluso ahorita vamos a llegar a la cuestión de la productividad, que se le dio un capítulo especial, puede estar sometido a una evaluación que en ese momento nos determine y con eso determinarlo. Concluido el término, y a eso se refiere la ley, esto es un poquito un juego de palabras, pero concluido el término, esa evaluación se va a realizar y el patrón podrá dar por terminada la relación o la podrá continuar. Esa es la palabra clave, podrá. Y también podrá en cualquier momento definirlo, si es así, que no cumple con las aptitudes, capacidades o conocimientos que lo señala. Siempre y cuando esté en términos de ley haciendo el procedimiento adecuado con todo y la consulta que haga a la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Entonces, en punto de vista, sí se puede dar por anticipada ese periodo, cuando obviamente sea evidente que no cuenta con las capacidades. Solo por esas dos palabras, ¿no? Podrá y hasta el término que señala. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí en el público? Lilia. ¿Alguien más? Hola. Buenas noches. Yo quiero preguntar si el permiso de paternidad de 5 días lo debe de pagar íntegro el patrón. Sí, el permiso es con goce de sueldo y bien establecido, así lo dice la ley literalmente. Son permisos con goce de sueldo.
¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Nada más para sumarme a secundar la propuesta del licenciado Celso Figueroa, de que yo creo que hay que interpretar lo que más le beneficia al trabajador. Si se le contrata por X tiempo y se le sujeta periodo, supongamos a 30 días, entonces el trabajador tiene 30 días para demostrar su aptitud. Si al siguiente día le dice, ¿sabes qué? A mí se me hace que no sirves, mejor hasta luego. No le están dando ese tiempo que se pactó. Entonces, si usted dice, no, pues ya a los 3 días me di cuenta que no me servía, te rescindo, te despido. A mi juicio sí sería injustificada esa separación. Entonces, nada más para secundar ahí la propuesta de Celso. Gracias. Sí, nada más que aquí hay una situación. Como empresarios, y a lo mejor me pongo ahorita en un papel, después me quito el saco de patrón y me pongo la camisa de cuero de trabajador, pero ahorita lo voy a hacer así. Como empresarios nos convendría mantener a una persona 30 días, que sabemos que no cuenta con esas habilidades ya, que es evidente. Yo creo que no. La ley también señala que si hacemos los procedimientos que señalan la propia ley, para la separación, con eso contamos con elementos suficientes para poder darla por terminada. Entonces tendríamos obviamente que cumplir el protocolo que les refería yo, que ahora vamos a tener que tener mucho cuidado en los procesos de separación. No solo por el hecho de vamos a llegar y decir, no sabes manejar, bueno, vámonos. No, vamos a tener que hacer esto. Voy a poner un caso muy práctico. Yo fui abogado de Ferrosur, la empresa ferrocarrilera que se quedó con la concesión de todo el sureste. Ahí teníamos una peculiaridad con los trabajadores y de hecho está agregado dentro de las causales de rescisión, no contar con la documentación que lo avalen para desarrollar una actividad. Ellos llegaban a contratar, si son trabajos especializados, y tenían que contar con la licencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se les hace un examen. Algunos de ellos, como eran recomendados del sindicato, nos decían, para nosotros sí cuenta con las habilidades. Para la empresa no, ya lo habíamos subido a un tren y nos había descarrilado el tren. Lo habíamos investigado y habíamos determinado que la causa había sido su imprudencia. Entonces, le dábamos los 30 días, no podíamos tener los 30 días, ni 2 meses, teníamos que darlos en ese momento la rescisión bajo el procedimiento que nos señala la ley. Entonces, también dice acerca de la documentación, pero sí, atendiendo a los procedimientos, yo lo puedo rescindir y puedo alegar dentro de alguna otra causal que el señor no cuenta con esa capacidad, esa habilidad, y dar por terminada la relación de trabajo. Porque, vuelvo a repetir, como empresario no me conviene tener 30 días a una persona para ver en qué momento quiere demostrarme su capacidad. Yo nada más agregaría que no se ha modificado la fracción primera del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que establece expresamente la posibilidad de rescindir sin responsabilidad para el patrón durante los primeros 30 días de iniciar la relación laboral por engaños en cuanto a las aptitudes o capacidades que tenga el trabajador, y esas aptitudes, esos engaños pueden provenir directamente del trabajador, o como lo dice el licenciado Barrios, del sindicato que en su momento lo haya propuesto para ocupar un puesto, ¿no? Si es que yo creo que hay que ver el tema de manera integral, ¿no? Con las novedades que tenemos en la nueva ley, pero con aquellas que siguen vigentes, como el caso de la fracción primera del 47. No sé si continuamos con algunas preguntas o reanudamos una más por allá, por favor. Sí. Yo soy contador y creo que, no sé si se haya modificado la parte en donde, en donde se define que el trabajador es aquella persona que ejerce una función bajo la dirección y dependencia de un patrón. Hasta donde tengo entendido, esa parte continúa, es la parte fundamental en donde se finca la calidad de trabajador. Y en ese sentido, admiro mucho y me sorprende mucho, siempre he admirado cómo los políticos durante todo el proceso de la conformación de esta
supuesta reforma de la Ley Federal del Trabajo, nos distrajeron en temas de la transparencia de los sindicatos y una serie de elementos, y el principal cambio, la principal modificación en donde da el traste con la figura de la relación obrero-patronal, que es la introducción o la aceptación de las outsourcing, no se manejó como problema. Las outsourcing todos sabemos que son una sociedad anónima en donde la constituyes con un notario, no es más que una computadora, no es en realidad, a lo mejor es jurídicamente el patrón, pero en los hechos sabemos que no. Es decir, inclusive la misma ley ya lo maneja como la terciarización o como el intermediario. A los 2 años, al año, a los 3 años, esas entidades jurídicas desaparecen, y con ello desaparecen las antigüedades o los puntos, por ejemplo, que lleva el trabajador en el Infonavit, hacen otra, no le avisan al trabajador, simplemente lo cambian, y esa relación que ahora existe jurídicamente, en los hechos, lo siento que no vale. ¿Qué podrían opinar sobre ese aspecto? Bueno, quisiera primero precisar algo. Este tema lo vamos a tocar en unos momentos más ampliamente para aclarar esa situación. Ahora me pongo la chamarra del trabajador y te digo que afortunadamente fue reglamentada precisamente la subcontratación de una forma muy adecuada en la reforma, porque ahora precisamente establece los casos donde va a aplicar la subcontratación y las formas y los términos en que se va a realizar. Entonces, como bien comentó usted, en la práctica se veía otro tipo de situaciones, y lo que se reglamenta es precisamente ahora trabajar con empresas serias que califiquen y que acrediten muchas situaciones precisamente para poder trabajar y continuar. Es todo el artículo 15, A, B, C, D, E. Entonces, todos estos artículos precisamente reglamentan esa parte, cosa que vamos a tratar en un poquito más adelante. Gracias. Muchas gracias. Y antes de continuar con el desarrollo de esta conferencia, me gustaría no dejar de mencionar que tenemos mucha intervención ahorita con las redes sociales, así es que si usted es un tuitero o tuitera, tenemos un hashtag que está por ahí, o si no se los menciono, que es Ref Laboral G11, para que puedan también ahí intervenir. Tenemos una página de Grupo 11 en lo que es Facebook, que es Grupo 11 con letra, 11 con número, y bueno, estamos presentes también ahí. Les cedo la palabra a nuestro moderador de esta conferencia, señor contador Javier Belmares. Antes de regresar a algunos de los puntos a debate, quisiera yo, si ustedes nos permiten, solicitarle al contador Martín Domínguez nos ayudara un poco a recapitular cuáles son, desde su punto de vista, pues los aspectos más relevantes, no solamente de la reforma, sino estos que presentan mayor polémica, para que a partir de ello regresemos a puntualizar algunos puntos específicos en temas con los que se acaban de mencionar. Por favor, pues. Sí, cómo no, maestro, gracias. A ver si, ahorita están por ahí probando las luces, a ver si se pone esto un poquito más romántico y que se puedan ver en la pantalla alguna de las puntos que traemos para resumir la reforma laboral. Yo lo estoy resumiendo en 10 puntos que de alguna manera estamos viendo, no estamos viendo todavía. Ok, seguimos con el primer acetato. La subcontratación es el tema que el contador ahorita traía por ahí algunas dudas, y vamos a tratar de avanzarle un poquito a este tema que a todos nos atañe, que a todos nos interesa, que por ahí de repente cuando íbamos a hablar de outsourcing, hagan de cuenta que se les presentaba el chamuco en la catedral, y muchos de nosotros en realidad tenemos nuestras serias dudas de qué era lo que estaba pasando con los outsourcings y con todas estas figuras de subcontratación que en un momento determinado, hace todavía algunos meses, yo estaba de jefe de la oficina para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la verdad de las cosas es que el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras entidades hacían misas negras para ver de qué manera se atacaban el problema de los outsourcings.
Y en realidad, como lo mencionaba Braulio y como lo mencionabas, contador, adecuadamente, en muchas ocasiones nos encontrábamos unos outsourcings con 4,000, 5,000 empleados que solamente tenían, bueno, una mesita más chica que esta, ¿no?, de activos para poder garantizar los créditos fiscales. Eso no es posible. Definitivamente ahí los derechos de los trabajadores estaban mermados. Trataban de buscar la manera de cómo evadir, ni siquiera de cómo eludir, de decir, mira, yo parezco que soy, pero no soy, y cuando veas que sí soy, entonces te vas a convencer de que yo sí le pago. Nada de eso. Simple y sencillamente no eran y se iban. Y al primer requerimiento, al primer síntoma de que ya estaba sobre ello la autoridad fiscal, ya no estaban en las oficinas. Eso no sucedió ni siquiera, contador, se esperaban 2 años, ni siquiera 2 años. Muchas veces eran términos de meses para que esos vivales desaparecieran. Afortunadamente, se han incorporado esa figura que ya se daba. Por eso les digo que en algún momento terminaba diciendo, no, la reforma laboral, ¿y qué figura? No, pues que incorpora. Bueno, ¿y cuál es la novedad? La novedad es de que muchos de los outsourcing, muchos que representan el sistema de nóminas, ya lo verían haciendo de una manera decente, de una manera legalmente válida, que incluso se han emitido algunas jurisprudencias al respecto de cómo debieran de funcionar los outsourcing. Incluso yo creo que nos vinieron a preguntar aquí en Grupo 11 cómo lo hacemos para ellos incorporarlos a la ley. Así de bien está Grupo 11 y así de bien los podemos asesorar en nada más en materia de este tipo de situaciones de nómina, sino otro tipo de situaciones fiscales, aprovechando el comercial y el gol. La primera pues debe justificarse por su carácter especializado, que se está subcontratando el personal que se necesita para nuestra empresa. Lógicamente, no comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores, eso es a lo que se refiere el artículo 15A. En todo momento, contratos por escrito, citar a los trabajadores, pedirles su opinión al respecto. Hay algunos trabajadores que no van a querer estar en la figura de subcontratación, tampoco se les puede obligar, pero sin embargo ya es una figura perfectamente válida. Cerciorarse cuando una empresa va a subcontratar a sus trabajadores, que los contratistas cuenten con elementos para cumplir con las obligaciones contratadas, como lo comentábamos, de esos tipos de outsourcing, que más que outsourcing parecían el circo Rolex, ¿no?, que cada ratito está yendo y no se va. Y verificar que el contratista cumple con la seguridad social, porque en muchas ocasiones se confundía, o bueno, no se confundía, sino que el mismo patrón aprovechaba, y el outsourcing también, para evadir las prestaciones de seguridad social, sobre todo en materia de RCB. Ese término por ahí a los contadores, gente de recursos humanos, nos parece muy conocido el término de las aportaciones que hacen los patrones y los trabajadores para su retiro, cesantía y vejez. Es un verdadero problema cuando lo dejan empantanado los problemas con el RCB, en realidad es complicado. Y si eso le agregan de que el Seguro Social todavía exige el RCB en disquetes, esos floppies de que están en los museos, pues peor tantito el asunto, Y el sistema como maldición, el día 17 que lo quieres enterar, el sistema está caído. La siguiente, por favor. Lógicamente, esta subcontratación no se permitirá con el fin de disminuir los derechos laborales del trabajador. Hay una figura que se llama la sustitución patronal, que lo contempla la ley del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y bueno, bajo esa figura pasan los trabajadores con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. Se puede multar, bueno, las multas ya las comentaba el licenciado Paco Maldonado, que han subido un poquito. Bueno, pues yo creo que tampoco las multas deben de ser un premio, ¿verdad? Entonces, definitivamente a cualquier persona o a cualquier patrón que utilice la sustitución, con subcontratación de manera dolosa, como lo comentábamos hace ratito, bueno, pues va a tener las multas que establece los artículos 15D, el 1000, fracción A y C. Y el outsourcing pues no libera de la responsabilidad del patrón. En un momento determinado que el outsourcing se vaya, el patrón debe contar con los elementos suficientes y necesarios para poder afrontar sus responsabilidades fiscales. La siguiente, por favor. Los tipos de relación de trabajo aquí, en todo momento, comentábamos hace rato con el licenciado Braulio, la cuestión de cómo deben de venir los contratos. El artículo 25 dice que en todo momento este tipo de situaciones se deben de dar por escrito. Nada de que ya te platiqué, ya te dije, tú tienes un papelito y eso te da una certeza jurídica que en realidad algunos patrones, algunos trabajadores no exigían, algunos patrones no daban, ¿no?
quitándome el saco y poniéndome la chamarra de cuero, pues en ninguna de las dos situaciones se daba, ¿no? Y a falta de expresión explícita de algún contrato laboral, se deberá suponer, de acuerdo al artículo 35, que este contrato es de manera indeterminada, ¿no? En la siguiente filmina tenemos que los tipos de relación de trabajo, cuáles cambian, cuáles no cambian, cuáles tienen modificación, cuáles son de nueva modalidad. En este caso, el contrato por obra pues no tiene modificación, ni el por tiempo determinado ni el indeterminado. Las de nueva modalidad, el contrato de prueba y capacitación inicial y el contrato de temporada. En la siguiente filmina vemos cuáles son las condiciones para el contrato a prueba. Una vez más, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, debe constar por escrito. Ojo, abogados, hay que trabajar en contratos que especifiquen claramente qué tipo de contrato es. Que diga ahí que es contrato a prueba, etcétera, etcétera, etcétera. No puede exceder de 30 días, salvo los casos que ya comentábamos, que son empleados administrativos o gerenciales que tienen un periodo más largo que estos 30 días. Y el salario y la seguridad social se les debe dar de acuerdo al puesto que desempeñe, porque también hubo bastantes información que decían, es que en esos te van a utilizar 30 días y que ni siquiera te van a dar seguro, y eso, se tiene que asegurar. Se tiene que asegurar. Si no acredita los requisitos, bueno, ya comentábamos lo de la comisión mixta que nos va a dar una opinión y nosotros pues vamos a tener con mucha pena que decirle al trabajador que se termina ahí este tipo de contratos, ¿no? De acuerdo como lo especifica el artículo 39A. En la siguiente, especifica que tiene que ser por escrito si no se entiende por tiempo indeterminado. En un momento dado que un contrato no diga qué tipo de contrato es por tiempo indeterminado. Y una vez ya que se terminan esos 30 días, puede ser que des el ancho y digan, ¿sabes qué? Pues al trabajador no le diga nada y al patrón se le pasa de que está ahí el cuate ese durante 30 días. Ah, pues si ya se te pasó, al ratito el patrón no puede salir de que, oye, te voy a poner a prueba otros 30 días. Y al ratito otros 30 días, y así te lleva de contrato de 30 en 30, pues no. Después del primer contrato de 30 días, se supone que ya te va a contratar por tiempo indeterminado. Es decir, son improrrogables, de acuerdo al artículo 39D. ¿No? Y el tiempo que ya se te invirtió, o que ya invirtió el patrón y que ya también incluso también invirtió el trabajador, se computa para la antigüedad, porque muchas veces dicen, no, ese tiempo ni te lo toman en cuenta para efectos sí se toma. Ahí está el artículo que lo especifica. En el siguiente, en el contrato de capacitación inicial, una vez más, licenciados, bueno, para qué les digo. Y la relación laboral para adquirir conocimiento y habilidades para actividad de la que va a ser contratado. Es decir, en el contrato debe decir, te voy a capacitar para que realices tú este trabajo determinado. Es decir, si yo ocupo algún mecánico, para que sepas que vas a componer transmisiones automáticas. Pero debe estar especificado para lo que te voy a capacitar, para lo que te voy a adiestrar, qué tipo de capacitación te voy a dar. Y la duración máxima es de 3 meses y hasta 6 meses en puestos directivos. Una vez más, también al igual que el otro contrato, salario de seguridad social, conforme a puestos que se desempeñen. Si no acreditas, igual, en la siguiente filmina, si no se acredita, debe de contar con la comisión mixta, la opinión de la comisión mixta de productividad. También la capacitación y adiestramiento, de acuerdo al artículo 39b, se da por terminado, sin responsabilidad para el patrón, y tiene que ser por escrito también. Si no, se entiende que es por tiempo indeterminado. Una vez más, se tiene que especificar qué tipo de contrato se está haciendo. También no puedes estar contratando, ¿sabes qué? Te voy a contratar para que te capacites, se termina la capacitación, se termina el tiempo y te voy a dar otro contrato para que te capacites una vez más. No, después de ese periodo de capacitación se supone que ya te tienen que contratar por tiempo indeterminado, como lo especifica, ¿no? Y el tiempo igual, la antigüedad, te cuenta para efectos, el tiempo se cuenta para efectos de la antigüedad. En el siguiente acetato, el tipo de relación por temporada, igualmente debe de constar por escrito, de acuerdo al artículo 25. Eso yo creo que lo vamos a repetir hasta el cansancio para que se lo lleven bien claro, que no digan, ¿qué vieron? Pues no vimos nada. No, sí vimos el artículo 25, que tiene que ser por escrito.
Y los trabajadores tienen el mismo derecho de los trabajadores por tiempo indeterminado, pero en proporción al tiempo trabajado en cada periodo, como lo establece el artículo 39F. Su suspensión temporal, de acuerdo al siguiente acetato, por favor, son sin responsabilidad al patrón cuando concluye la temporada. Eso es lo que comentaba hace algunos momentos el licenciado Braulio. Y se suspenden y surten efectos desde la conclusión de la temporada hasta el inicio de la siguiente temporada, como lo marca el artículo 43B. El siguiente tema hasta aquí, hasta la contratación, es hasta donde vamos, ¿no? Resumiendo este tipo. Creo que con esto se resumen y también se llegan a aclarar algunas dudas respecto a lo de la subcontratación. En este caso creo que es conveniente se platique un poquito más respecto a los siguientes temas, ¿no? El tipo de contratos creo que ya está suficientemente comentado, y ya resumiendo este tipo de contratos, bueno, creo que aquí se aclara toda esa nube que había desde los comentarios en noticieros. A mí me tocó ver varias entrevistas con Carmen Aristegui, con López Dóriga, con Medio Mundo, en el cual decían que estos contratos, pues lógicamente, era el fin y el acabose de una relación obrero-patronal digna para el trabajador, ¿no? Muchas gracias, contador. No sé, sobre el tema de subcontratación, ¿alguien de los panelistas quisiera agregar algún comentario sobre el particular? Sí, nada más sobre los contratos a prueba o de capacitación inicial. Bien comentaba de que no se pueden ser sucesivos. También prohíbe que, aun cuando sea otro puesto o otra categoría, no se le puede dar el contrato a prueba o de capacitación inicial. Simplemente es por única ocasión, y si quiere que se capacite en otro puesto, con otra actividad, no lo permite tampoco la ley. ¿Sí? Es todo, nada más. Gracias. Bueno, sobre el tema de subcontratación probablemente habrá algunas inquietudes todavía en un rato más, estaríamos en espera de sus comentarios. Quisiéramos ahora pasar a otro tema que sin duda presenta un gran interés por muchos puntos de vista, pero yo de entrada anotaría uno, lo novedoso en un marco jurídico como la Ley Federal del Trabajo. Hablar de productividad es sin duda un tema de gran importancia que le agradeceríamos al licenciado Terán, al contador, licenciado en contaduría, tampoco, abogado, no lo hice con afán de ofender, pero simplemente para halagarlo, nos ayude a tener alguna claridad en los alcances que tiene esta propuesta en materia de productividad de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, gracias. No me ofende, para nada. Espero algún día tener oportunidad. Precisamente sobre la capacitación, la capacitación y el adiestramiento, incluso se agregó un capítulo, es el capítulo 3 bis, y este es muy amplio. Yo voy a tratar de ser voy a tratar de resaltar los puntos más importantes que consideré al momento de prepararlo. Y les quiero explicar algo que de esencia vi muy importante en este capítulo. Anteriormente, los patrones tenían la obligación de otorgar la capacitación y el adiestramiento. El trabajador no tenía la obligación de recibirlo. Esto es, él podía en determinado momento decir, pues no quiero capacitarme, o hasta aquí estoy, y casi lo empujábamos, oye, ve a capacitarte, y decía él, no, mejor me sigo trabajando y a lo mejor hago otra cosa. Bueno, el tema es muy novedoso. ¿En qué aspecto? Da la obligación al patrón de otorgarla y al trabajador de recibirla. Y es una obligación de él. Esto es, si no la quiere recibir, bueno, es hasta sujeto de que se dé por terminada la relación de trabajo porque no quiere participar en el proceso de productividad de la empresa. Y eso nos lo señala desde el artículo 153A, que forma parte del capítulo, y donde establece precisamente que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y estos a recibirla, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permite elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su producción conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de los trabajadores. Esto es, si no hay sindicato, podemos hacer un acuerdo común con un representante de ellos que ellos elijan y podemos empezar a establecer los planes.
Se puede, mediante convenio con los trabajadores, que la capacitación se proporcione dentro o fuera de las instalaciones de la empresa. ¿A qué obedece esto? Bueno, que la empresa probablemente no pueda hacerse llegar, o que exista un lugar donde pueda hacerle llegar la capacitación. También dentro de esta parte instan al patrón para que les proporcione la capacitación en cuanto a estudios. Esto es, si no han concluido la primaria, bueno, si el trabajador desea estudiar la primaria, va a ser tomada en cuenta como parte de la capacitación. Si quiere terminar la primaria, si quiere terminar la secundaria, si quiere terminar la preparatoria e incluso la licenciatura. Hasta ese nivel llega. Esto es muy importante. Bueno, ya la maestría ya sería un acuerdo de ellos, un posgrado o demás, pero esto es importante porque se va a tomar en cuenta como parte de la capacitación que se le va a dar. En persona, ¿quién va a impartir esa capacitación? Lo pueden hacer con personal propio, lo pueden hacer con instructores especialmente contratados para ello, con instituciones. Esto abre un parteaguas muy, muy importante que comentábamos hace rato con las universidades de los estados que pueden participar en este tipo de programas y que van a ser muy válidos. Escuelas u organismos especializados o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan. ¿Quién los va a establecer? Bueno, hay comisiones de productividad que se van a establecer, hay comisiones federales y ahora la Secretaría va a establecer unas comisiones estatales de productividad que precisamente van a buscar ese tipo de situaciones. Esta parte es un trabajo bien importante, aprovechando la presencia del señor secretario, porque es una labor que es colosal, porque realmente a veces el recurso no se los dan todo, pero bueno, va a haber certificaciones, ya se va uno, se certifica con la propia Secretaría, la Secretaría otorga esos certificados de capacitadores, donde se les reconoce tener esa habilidad y que pueden ir impartiendo esos programas. Ya lo hacían, pero ahora, tiene mayor validez ese tipo de programas. Todos ellos van a estar registrados, obviamente, ante la Secretaría del Trabajo, como se los comentaba. Se imparte al trabajador, se tiene que impartir al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo. Bueno, solo que se pacte lo contrario. O sea, podemos pactar lo contrario, que no sea dentro de las horas de trabajo, o el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la ocupación que desempeñe. Esto es, pues, si tenemos un trabajador que quiere él capacitarse, es nuestro encargado de ventas y él se quiere capacitar en finanzas, bueno, pues eso ya lo tendrá que él hacer por su cuenta. Les pongo un ejemplo, como puede haber N cantidad. También la propia ley define la cuestión de la capacitación, ¿no? Que tiene el objeto proporcionar a los trabajadores de nueva contratación y los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. La capacitación es algo que se le puede dar, como lo veíamos en la forma de contratación, contratos de capacitación, valga la redundancia, o bien a los que ya están trabajando para efecto de ocupar nuevas vacantes. Y podrá formar parte de un programa de capacitación de apoyo para que estudien o cumplen su primaria, secundaria, como ya se los expliqué. El adiestramiento tiene por objeto actualizar y perfeccionar conocimientos y habilidades con el fin de que lo apliquen para incrementar la productividad. El adiestramiento sabemos que es la preparación continua y permanente que reciben los trabajadores para efecto de mejorar siempre sus sistemas de producción. Entonces, bueno, esta parte prácticamente no cambia, ya la tenemos entendida, pero ahora, en el capítulo se ve de esa manera. Ya la estamos definiendo, sabemos, le vamos a informar a los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están expuestos, parte de esa capacitación, porque, en muchas ocasiones ellos alegan desconocer en qué consiste precisamente lo que están haciendo, y pues luego se van y hacen sus demandas de riesgos de trabajo, enfermedades de trabajo, entonces alegando cierta ignorancia, ¿no?, en el tema. También se les va a informar acerca de los reglamentos que existen sobre el trabajo que están realizando y sobre las normas oficiales mexicanas que se aplican en el caso de sus labores desempeñadas. También tiene por objeto incrementar la productividad. Desde luego que esto es un factor muy importante para los empresarios. Si yo
le doy, imparto adiestramiento a mis trabajadores, pues obviamente mi objetivo es incrementar mi productividad. Eso ya lo define perfectamente la ley, no lo voy a adiestrar nada más porque sí, porque tenga que cumplir con la ley. Tiene que tener un objeto y que obviamente esto es la parte que le conviene al trabajador. Y en general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores. Hace rato precisábamos sobre la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Esta comisión solamente va a ser creada cuando se trate de empresas con más de 50 trabajadores. Entonces, quienes van a ser obviamente los encargados de vigilar precisamente que se impartan tanto la capacitación y el adiestramiento. Y bueno, las autoridades laborales de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad se van a integrar y de forma oportuna y normalmente van a vigilar el cumplimiento de las obligaciones para cada uno de los trabajadores. Por eso llega a tener cierto peso tan importante la Comisión Mixta, incluso en sus propias decisiones. Se debe de entender que son comisiones que están perfectamente informadas, tanto de la capacitación y de las habilidades, incluso que requiere, de las necesidades de capacitación y adiestramiento de la empresa y de las necesidades de la empresa para que su personal esté capacitado. Y bueno, cuando el trabajador se niega a recibir alguna capacitación, pues lo que platicábamos, tocábamos el tema, era, si ahora se niega, nos dice, bueno, yo no quiero recibir esa capacitación porque soy muy bueno yo ya para esto. Bueno, pues entonces acredítanos, ¿no? Con documento, lo dice claramente la ley, acredítanos con un documento que efectivamente eres una persona hábil, experta o que tienes ya estudios realizados en esta materia. O bien, sométete a un examen de la comisión para acreditar que ya lo tienes y por ende pues ya no necesitas ir a tomar la capacitación. Estos son a grandes rasgos los puntos que consideré más importantes. El tema, les vuelvo a repetir, es muy extenso, pero la verdad es que creo que esta es la parte que deberíamos saber, que traté de desmenuzar y que para ustedes fuera un poquito más digerible en el tiempo que tenemos. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? Sí, secretario, por favor. Sí, sobre este tema yo creo que hay algo que es bien importante destacar. Tiene que ver con un cambio de visión. Y les voy a dar un ejemplo de por qué lo comento. En Baja California existen 15 empresas reconocidas como las mejores empresas para trabajar en México, incluyendo el 1 y el 2. O sea, el 15% de las 100 mejores está en Baja California. Estas empresas, todas ellas están dentro de nuestros programas de capacitación que tenemos en la Secretaría del Trabajo, particularmente en temas de seguridad y higiene. Sin embargo, son empresas que siempre están en una constante capacitación de sus trabajadores, una constante preocupación por obtener nuevas certificaciones, por obtener nuevas habilidades para sus trabajadores para hacerlos más productivos. Esto tiene por consiguiente, bueno, que se vuelven trabajadores que empiezan a mejorar su nivel salarial. Pero ¿por qué destaco este tipo de premio? Porque el mejor lugar para trabajar en México tiene que ver con cómo califican los trabajadores a sus empleadores. Es decir, cómo me siento yo respecto a mis jefes, cómo me siento yo respecto a las oportunidades que se me abren en la empresa, cómo me siento respecto a la capacitación que me están dando. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con un cambio del manejo de la mentalidad del trabajador y del inversionista, de los empresarios. Hay que voltear a ver otros países, y a mí se me ocurre ahorita pensar en Corea, como después de la Segunda Guerra Mundial, en que se reparten las Coreas, con una población y una economía que estaba muy por abajo de la de México. Hoy es un país que ha salido adelante, Corea del Sur, por supuesto, en base precisamente a la capacitación continua, al enfoque a la productividad y la competitividad. Yo creo que el enfoque que se le da a la ley en este apartado es muy, muy importante para la visión que tenemos de un México que avance
no solamente en el empleo, sino en la capacidad que tengan nuestros trabajadores. Gracias, señor secretario. Hay un ángulo sin duda importante, poco explorado, que tiene una trascendencia mayor, que es el ángulo, digamos, fiscal de estas cuestiones de la capacitación, el adiestramiento y eventualmente la productividad. Entonces, para tratar de poner luz sobre este tema, le agradeceríamos al contador del mar y nos ayudará a entender esta dimensión fiscal del tema de la capacitación y el adiestramiento en la nueva Ley Federal del Trabajo. Gracias. Capacitación y adiestramiento que incluyen también productividad o tienen por finalidad la productividad, no son lo que consideramos fiscalmente como previsión social. Son una obligación patronal. Son conceptos totalmente deducibles, sin lugar a límites, sin lugar a dudas. Son conceptos que además no tiene discusión alguna en lo relativo a el YETU. Ese YETU que es tan misterioso y que vino a constituir uno de los primeros impulsos no explícitos, pero sí precisos respecto al outsourcing. Evidentemente, en YETU, los salarios no son deducibles, hay que darle la vuelta porque dice la ley que tomemos un tiempito para calcular un crédito YETU por salario. ¿Para qué esas vueltas? Pues directo, no. Es que eso tiene mensaje. Tiene mensaje, oye, ¿son deducibles los pagos por servicios independientes? Sí. ¿Civiles? Sí. ¿Mercantiles? También, pero que sean independientes. ¿Son deducibles los pagos de servicios de outsourcing? Sí. Tal vez para el outsourcer haya problema, dependiendo de cómo esté estructurado en cuanto a su relación con las personas que le dan servicios al outsourcer. Pero a la empresa cliente, no. Y en este caso, tratándose de capacitación, ciertamente uno de los tipos de alimentos que existen según el Código Civil y diferentes normas, es la educación. Pero realmente creo que el planteamiento del doctor Reynoso, de Braulio, de todos, del señor secretario, van en el terreno de que al momento en que se incorpora la educación básica hasta superior, como considerable en calidad de capacitación, en ese momento se está dando la pauta para que no se le tome precisamente como un beneficio al trabajador, es decir, como previsión social, que eso es muy importante, sino que vaya directo, como deducción. ¿Por qué decimos esto? Porque la capacitación es en aquellas materias que sean útiles para el patrón, para la empresa. Ya no se diga el adiestramiento, ¿no? Pero en tratándose de estos conceptos de educación básica hasta superior, la circunstancia varia y la definitoria que nos da la Ley Federal del Trabajo, pues es también algo que nos hace, nos traduce las intenciones, los subtextos que están atrás de esta ley. Yo sí me preguntaría, bueno, misteriosamente, en los contratos para formación inicial, se dice, oiga, si usted contrata a un trabajador que le va a prestar servicios subordinados y, con el objeto
de darle capacitación inicial, bueno, pues siguen todos los requisitos. ¿Y qué pasa si yo abro un concurso para, vénganse todos los que quieran, vamos a abrir un curso para que el ganador se quede con una plaza si quiere? No los estoy contratando como asalariados. La reforma a la Ley Federal del Trabajo habla de que estos contratos son para personas que sí se contratan desde el principio como asalariados. En razón de detalles como esos, es que de alguna manera hemos percibido que esta reforma laboral, así como mantiene la subsistencia del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a interpretación en caso de duda, aplicar por ley la interpretación que resulte más favorable para el trabajador si hay duda. Bueno, pero en paralelo existe, y eso lo pueden ustedes comprobar si revisan las discusiones en las comisiones del trabajo de diputados, de senadores, en fin, para el proceso de aprobación de la reforma. Hubo elementos muy singulares que nos llevaron a una conclusión. ¿Cuál? La relativa a la aplicación puntual de la ley, yo diría estricta, en función de lo que dice cada letra y cada palabra de la ley. Y esa lectura, esa forma de ver la Ley Federal del Trabajo, que respeta la interpretación favorable al trabajador, pero la lectura estricta, en un momento dado, es lo equivalente al artículo 18 no estricto, favorable para el patrón. Si vemos con meticulosidad la ley, tiene muchas redacciones, así como ese de la capacitación, o así como los contratos de formación inicial en donde le prestamos atención. Caramba, si yo, patrón, para evitar dudas, aplico correctamente la ley, para no entrar en duda, repito, ahí tengo una serie de protecciones que resultan sumamente importantes en lo relativo a planeación empresarial, jurídica, laboral y, por añadidura, fiscal. Ese es el comentario.